Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 21 de mayo del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría que glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 veces, recordemos, 3 veces lo negó Pedro. Recordemos cuando el Señor estaba siendo juzgado, es una manera de decir eso de siendo juzgado, ¿no es cierto? Por el tribunal del sumo sacerdote. Pedro había quedado afuera con los sirvientes del sumo sacerdote y en ese momento fue reconocido por algunos de los que estaban ahí y lo acusaban a Pedro de ser Galileo, de que era conocido y que era seguidor de este Jesús al que estaba siendo juzgado como impostor. Y Pedro lo negó. ¿Conocía Pedro a Jesús? Y tenemos que decir que sí, que lo conocía, lo había seguido, lo venía siguiendo desde la Galilea, pero sin embargo negó conocerlo. Claro, usted me dirá: sí, pero ¿lo conocía realmente? Y eso es lo que queda en la duda. ¿En qué nivel podemos decir que una persona conoce a la otra? ¿De qué manera conocía Pedro a Jesús? Y conocía algo de Jesús, probablemente la imagen exterior, pero ¿conocía a fondo al Señor? ¿Conocía a su Señor? Todavía le faltaba algo, o le faltaba mucho. La realidad es que lo negó. No conozco a tal hombre. No conozco a tal hombre. Qué fea la situación, ¿no? Qué fea la actitud y la respuesta petrina. ¿Y acá qué ocurre? Aquí el Señor ya está con él, ya había resucitado el Señor, se dirige a Pedro, puntualmente se dirige a Pedro. ¿Y qué le pregunta? Pedro, ¿me amas más que esto? ¿Qué le contesta Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Segunda vez le pregunta Jesús. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Un poquito ya impaciente, Pedro le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Cuál es la respuesta de Jesús?
apacienta mis ovejas. Por tercera vez ya va la pregunta por parte de Jesús. Y esto es decir, la tercera vez. Definitivamente. ¿Va a negar otra vez Pedro? No, ya no va a negar más. Pedro va a afirmar su crédito, su conocimiento en el Señor de la vida para siempre, aunque le cueste la vida. Y acá está haciendo precisamente una respuesta que de suyo es la respuesta más terminante que pueda formular Pedro. Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Ahí el Señor lo está nombrando a Pedro como el jefe de la columna apostólica, las ovejas del Cordero, los discípulos de Jesús. Recordemos que tanto Pedro como los otros 11 fueron enviados por el Señor después de la resurrección del Señor a hacer frutos de toda la tierra. Ese fruto tenían que hacer, esos discípulos tenían que hacer, esos discípulos que no eran propios del Señor. Apacienta mis ovejas. Fíjese, le da el cargo del pastorado a Pedro, pastor de ovejas. ¿Cuánto nos hace acordar esto? Que era de suyo un título que está mostrando, ¿no es cierto?, el liderazgo, pero en el buen sentido. El liderazgo en el servicio, puesto al servicio de todos, como el Señor lo enseñó, como el Señor lo hizo, como el Señor lo sigue haciendo con cada uno de los suyos. Apacienta mis corderos. Pastor de ovejas, Pedro. Nos recuerda tantos nombres de tantos personajes del Antiguo Testamento que fueron pastores de ovejas, siempre en figura, fíjese. Fue pastor de ovejas Abraham, fue pastor de ovejas Moisés, lo fue también David. Tantos personajes centrales en la historia del Antiguo Testamento. Apacienta mis ovejas. Y le agrega algo más Jesús. Cuando era joven, Pedro, te ceñías e ibas donde tú querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Y esto daba a entender, dice acá el comentario de la Escritura, respecto de la muerte con que había de glorificar al Señor este buen Pedro. Sí, sabemos por la tradición que Pedro murió mártir, sí, murió confesando su fe en Jesús. Alguna tradición nos dice por ahí que Pedro fue crucificado también. Fue crucificado y no quiso ser crucificado como su Señor. Dijo que no era digno de tener tan muerte honorable, y entonces pidió ser crucificado cabeza abajo. Es una tradición, suponemos que es cierto, y no sería de extrañar en un hombre como Pedro, que mostró una fidelidad plenísima desde el principio hasta el final de su apostolado. Tenemos las cartas de Pedro que nos ilustran al respecto, y se ve con cuánta fe, con cuánto amor, con cuánta dedicación a lo suyo vivió Pedro. Vivió exclusivamente para el Señor, para la vida, para la iglesia, para todos aquellos que lo precisaron. Con esta clase de muerte iba Pedro a glorificar al Señor de la vida. Jesús ya lo veía, ya lo vio antes a Pedro que antes lo viera a él. Veamos este Pedro, ¿parte de qué cosa? Parte de una negación. O sea, también no lo negó en un primer momento, por supuesto, lo siguió, etc. Pero en el momento difícil, en el momento en que se vio ahí en una encrucijada, y Pedro prefirió un poco escapar a la importancia de la situación, temió, negó, tuvo miedo Pedro. Pero finalmente hasta dónde llega su afirmación. Y llega hasta afirmar, en el momento más difícil, afirmar al Señor como su Señor. Es mi Señor. Es el Señor de todos.
¿Lo amaba Pedro a Jesús? Y pensamos siempre, ¿no?, que de todos los discípulos de Jesús, de los 12 originales, podemos decir que el que más lo amaba era Pedro. Y posiblemente por eso precisamente lo eligió Jesús para ser el jefe del colegio apostólico. Claro, usted me dirá, sí, pero Pedro fue el primero que lo reconoció como el Mesías de Dios, el Hijo del Dios vivo, y entonces era lógico que fuese Pedro el designado por Jesús. Sí, pero Jesús ve siempre más allá, hermanos, No ve simplemente un mérito ocasional, transitorio, o que puede ser también un mérito muy alto, pero el Señor lee mucho más allá. En ese libro de lectura viva que somos nosotros, a los ojos del Señor que conoce este tipo de escritura. Leyó la fe en el corazón de Pedro, leyó el amor en el corazón de Pedro, leyó a un Pedro diferente, el que habría de ser por obra del Señor. Apacienta mis ovejas. Y fue lo que hizo Pedro. Usted me dirá, quizá lo siga haciendo hasta el día de hoy. Sí, entre tantos pastores que apacientan el rebaño del Señor, también Pedro. Y nada menos que Pedro, el primero. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que así muchas veces estamos nosotros, cometiendo muchos errores y no perdonándonos. El Señor nos perdona y nos dice que nos ama, pero muchas veces en nuestro interior nosotros no nos perdonamos y tenemos que perdonarnos para poder obrar conforme a la voluntad del Señor. Tener esa fe, esa confianza en Él, de que Él nos ha perdonado. Él nos perdona, Él nos perdonó, Él nos sigue perdonando siempre, hermanos. El perdón, dijimos siempre, es el núcleo del amor. Y el amor de Dios nunca deja de ser. En Cristo Jesús sabemos que el amor es absoluto, es total, y ese amor se manifiesta cada instante de su presencia en cada uno de los suyos. No deja de amarnos, no deja de perdonarnos, no deja de elegirnos porque ve en nosotros aquello que es digno para la elección, como lo fue para Pedro. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de amor, tu espíritu de fe, tu espíritu de perdón. En tu nombre santo lo hacemos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén.